Susana Jiménez, la diva eterna de Argentina. Durante años, su risa, sus excesos y sus momentos memorables en la televisión la convirtieron en la mujer más emblemática del país. Sin embargo, hoy con más de 80 años, detrás del brillo y la leyenda, se esconde una historia mucho más sombría. ¿Qué fue lo que realmente arruinó la vida de Susana? ¿Cómo pasó de ser una joven de clase media sin contactos a transformarse en la figura más influyente de la televisión argentina? ¿Y por qué, tras tanto éxito, su existencia ahora está marcada por la soledad y la melancolía? Esta es la biografía no autorizada de Susana Jiménez, la mujer que todos creen conocer, pero que pocos comprenden de verdad. María Susana Jiménez Abert nació en Buenos Aires el 29 de enero de 1944, el mismo día que Oprah Winfrey, aunque una década antes. Ya fuera coincidencia o destino, Susana solía bromear diciendo que su signo zodiacal era el mejor. Hija de María Luisa Sanders, ama de casa, y de Augusto Jiménez Ober, empresario de cosméticos, creció junto a su hermano Jorge en lo que aparentaba ser una típica familia de clase media de los años 40. Pero tras esa fachada, su infancia estuvo lejos de ser tranquila. Sus primeros recuerdos quedaron marcados por las constantes discusiones de sus padres, muchas de las cuales derivaban en violencia física. En más de una ocasión, la pequeña Susana tuvo que intervenir para separarlos. Más adelante, contaría que la mayoría de esos conflictos surgían de las infidelidades de su padre y los ataques de celos de su madre. Los escasos momentos felices llegaban durante los viajes familiares a Altagracia. Como Susana confesó alguna vez, el mar lo cura todo. Llorar en el océano hace que mis lágrimas se sientan insignificantes. Pero la calma fue efímera. Sus padres finalmente se separaron cuando ella todavía era muy pequeña, y la vida no mejoró demasiado después. Con apenas 7 años, su padre la obligó a cortarse el cabello muy corto y la envió al colegio Quilmes, decidido a que siguiera sus rígidas reglas. Aquellos años fueron especialmente difíciles. Lejos de su hogar, rodeada de compañeros fríos y objeto de burlas por no hablar inglés, obligatorio en la escuela. Las noches eran aún más duras, las camas carecían de mantas adecuadas y Susana desarrolló serios problemas respiratorios. Tras 3 años, su padre finalmente la trajo de regreso a casa debido al deterioro de su salud, pero en su hogar nada era igual. Su padre se había vuelto a casar y había formado una nueva familia con 3 hijos más: Patricio, Carolina y Federico. Su madre, por su parte, estaba absorbida cuidando a Jorge, quien enfrentaba dificultades de salud mental. En medio de todo esto, Susana halló refugio en su abuela materna, Cecilia. Ella fue quien la hizo sentirse realmente protegida, enseñándole a tejer, coser y a apreciar las pequeñas alegrías de la vida. No obstante, la figura más influyente fue su abuelo Alberto, con quien solía ir al cine. Juntos pasaban largas tardes en salas como el Palace Blanc o el Palace Royal, viendo hasta 3 películas seguidas. Al regresar a casa, Susana se paraba frente al espejo y se imaginaba como protagonista de aquellas historias que acababa de ver. Su fascinación por el mundo del espectáculo crecía sin parar. Incluso escribía cartas a estrellas de Hollywood y, según ella, recibió respuestas de Elizabeth Taylor y Lana Turner. Fuera cierto o no, Susana prefería creerlo. Aún así, la fama parecía un sueño distante. Sin lazos familiares en la industria del espectáculo, Susana se resignó, al menos por un tiempo, a vivir una adolescencia convencional, asistiendo a la escuela y llevando la rutina de cualquier chica de su generación. Con apenas 15 años, Susana conoció a Mario Sarabairaus, un estudiante de Derecho 6 años mayor que tocaba en una banda en el café Airy Point de Palermo, un lugar de moda donde se encontraban políticos, empresarios, artistas y jóvenes inquietos. Para Susana, él era el hombre más atractivo del país, aunque proviniera de la pobreza y enfrentara dificultades económicas. El romance floreció con rapidez y comenzaron a salir juntos. En 1962, todavía menor de edad, Susana descubrió que estaba embarazada. En aquel entonces, la sociedad podía pasar por alto las relaciones de hombres con menores, pero tener un hijo fuera del matrimonio era considerado imperdonable. Así que la joven pareja se casó
y el 20 de octubre nació su hija, Mercedes Sarah Rose. Sin embargo, la vida conyugal pronto se tornó amarga. Mario era violento y ofrecía escaso apoyo en la crianza de la niña. Para 1964, Susana ya había alcanzado su límite. A pesar del estigma que rodeaba al divorcio, en una sociedad que prefería ver a una esposa soportar maltratos antes que separarse, ella optó por su libertad. Empezar de cero no fue sencillo. Susana comenzó a trabajar en la fábrica de su padre para mantener a Mercedes mientras estudiaba para ser maestra. Se graduó con honores, aunque nunca ejerció la profesión. ¿Algo más grande la esperaba? En 1966, la tragedia golpeó a su familia. Su hermano Jorge, tras años de tratamiento psiquiátrico, se quitó la vida. Apenas unos meses después falleció su madre, dejando a Susana destrozada. Para 1967 estaba sumida en el dolor, con problemas económicos y sin empleo. Decidida a salir adelante, se postuló para ser azafata y, al mismo tiempo, envió fotos a una agencia de modelos. El destino intervino. Ese mismo día recibió 2 telegramas, uno ofreciéndole el puesto en Aerolíneas Argentinas y otro invitándola a modelar. Fue un momento decisivo. Susana eligió el modelaje. Esa sola elección transformaría su vida. Comenzó a aparecer en anuncios y rápidamente estableció conexiones con productores y fotógrafos. El networking le abrió las puertas a comerciales televisivos y producciones para revistas. Aceptaba cada oportunidad, no por ambición al principio, sino porque necesitaba el dinero para criar a su hija. Poco después se incorporó a la agencia publicitaria Lowe como parte de su equipo de talentos. Durante una de sus sesiones conoció a Héctor Caballero, un joven publicista que se convertiría en su segundo gran amor. Más adelante, él sería uno de los productores más influyentes de Argentina, incluso responsable de traer a Michael Jackson a presentarse en Buenos Aires. En ese momento, Susana seguía siendo solo una modelo, apenas conocida fuera del mundo publicitario. Pero todo cambió la noche en que asistió a una fiesta organizada por la revista Gente en la legendaria discoteca Mau Mau Mau, el lugar donde toda celebridad debía mostrarse. Entre luces y una multitud de estrellas, el fotógrafo Eduardo Forte la advirtió y le tomó una sola foto que cambiaría su destino. Días después, Susana apareció en la portada de Gente, con un titular que generó sensación. Susana Jiménez arrasó en Mau Mau. La nueva estrella tiene sus secretos y armas. Desde aquella noche, Susana se volvió una presencia habitual en las portadas de la revista y, muy pronto, en 1968, realizó sus primeras apariciones en la pantalla chica. Sus primeros roles fueron pequeños, en películas como En mi casa mando yo, la novela de un joven pobre, y El gran robo. Sin embargo, su nombre no aparecía en los créditos, lo que en esa época equivalía casi a nada. Sin créditos no había forma de demostrar tu trabajo. IMDb no existía, ni mucho menos Internet. Estaba ahí, pero de manera informal. Aún así, continuó insistiendo. Sus siguientes papeles llegaron en Coup de Grâce y Tú me enloqueces un verano, demostrando que la industria comenzaba a reconocer su talento. Pero su verdadero salto aún estaba por venir. En 1969 viajó a Tres Cascadas, Córdoba, para filmar un comercial de televisión del jabón Cadom. A simple vista parecía un trabajo más, pero no era un anuncio cualquiera. Se trataba de un desodorante con un aroma a limón muy llamativo, promocionado con el eslogan que prometía un shock de frescura. El comercial se volvió un fenómeno de la noche a la mañana. Prácticamente todos en Argentina repetían la palabra shock, y todos reconocían el rostro detrás de ella, Susana Jiménez. Con una sola campaña, pasó de ser una modelo en ascenso a un hombre presente en cada hogar. Desde ese momento, Argentina tenía una nueva diva, y su leyenda apenas comenzaba. En 1970, Susana consiguió un papel secundario en la película Los Mochileros, compartiendo escenas con Soledad Silveira y Víctor B., hijo del más enigmático director de cine erótico del país. La película fue un desastre para la crítica, pero Susana no se desanimó. Su verdadero gran salto la esperaba en la televisión. En esa época, las oportunidades para mostrar talento eran limitadas. No existían TikTok, Instagram ni YouTube. Las plataformas eran escasas: televisión, teatro, revistas y radio, siendo la televisión la más codiciada.
pero también la más restringida. Solo un canal, una sola línea de distribución y apenas 24 horas de programación al día, según el presupuesto. La competencia era feroz. Aún así, Susana logró abrirse camino. Se convirtió en parte de Matrimonios y algo más, uno de los programas más exitosos de la televisión argentina. El ciclo relataba las historias de familias de distintas clases sociales con un humor agudo y picaresco, algo así como un Married with Children retro. Ese mismo año, su actuación le valió un premio Martín Fierro. Sin embargo, en ese tiempo los críticos valoraban más el teatro que la televisión. Para Susana, la pantalla chica se transformó en la puerta de entrada al escenario, ese lugar con el que siempre había soñado, inspirada por su abuelo. Muy pronto se integró al elenco de la comedia Las mariposas son libres de José Pepe Cibrián. La obra se estrenó en el Teatro Astral y se convirtió en un éxito rotundo, aplaudido tanto por la crítica como por el público. Las entradas se agotaban semanas antes, un logro notable en una época sin internet. Era el equivalente a llenar un Movistar Arena hoy en día. La producción más tarde se trasladó al Teatro Neptuno en Mar del Plata y emprendió una gira de 18 meses. Pero no todo en la vida de Susana giraba alrededor del trabajo. Durante una de sus estancias en Mar del Plata, conoció a Sergio Denis, un joven cantante en ascenso que actuaba en el Hotel Hermitage. Al verlo, quedó cautivada. Fiel a su carácter, Susana no perdió tiempo y concertó un encuentro. Su primer encuentro tuvo lugar entre las rocas de Playa Grande. El romance duró apenas 8 meses, pero ardió con intensidad, tanto que Denis le dedicó la canción La vida es hoy. Incluso tras la ruptura, ambos mantuvieron una relación cordial. Sergio apareció varias veces en su programa y compartieron momentos inolvidables en vivo. En 1974, Susana recibió un llamado de Gerardo Sofovich, director, guionista y productor famoso por generar polémicas en la televisión argentina. Quería que ella protagonizara la revista de oro en el Teatro Astros. Esa oferta lo cambió todo. El espectáculo no solo la unió a Jorge Porcel, su futuro compañero por muchos años, sino que también la introdujo en el mundo del teatro de revista. Al principio Susana dudó. No tenía un verdadero deseo de ser vedette, pero el cheque era demasiado tentador. Finalmente la decisión resultó acertada. La producción fue un éxito total, abriéndole las puertas a innumerables oportunidades, incluidas las interpretaciones dramáticas con las que siempre había soñado. Una de esas oportunidades llegó con la película María o El mar, dirigida por Daniel Tiner, recordado sobre todo por ser esposo de Mirta Legrand. Para Tiner, el proyecto era más que un filme. Quería darle proyección internacional, mostrar a Argentina en el exterior con el rostro de su protagonista como emblema. Para eso necesitaba al menos un nombre conocido a nivel internacional. Ese nombre fue Susana Jiménez. Su compañero de reparto sería nada menos que Carlos Monzón. En ese momento Monzón estaba en la cúspide de su fama, considerado por muchos expertos como el mayor exponente del boxeo argentino y uno de los mejores del mundo. Su primer encuentro tuvo lugar en el Hotel Sheraton. Según testigos, la reacción inicial de Monzón al verla fue despectiva. Esta flaca, el cuerpo huesudo de Susana Jiménez. Pero eso no lo detuvo. En cuestión de segundos le plantó un beso apasionado en los labios. Era parte del guión, sí, pero lo hizo con una intensidad real. Todo esto ocurrió frente al esposo de Susana, quien se encontraba en el set supervisando la producción. Para hacer la situación aún más notable, la propia Susana había invertido dinero para financiar la película. La cinta estaba repleta de escenas eróticas y pronto la ficción comenzó a confundirse con la realidad. Se dice que después de filmar una escena de amor en la isla Maciel, Susana invitó a Monzón a tomar un café en su casa. Desde ese día, la química entre ellos se encendió y la pasión no se detuvo. Según la leyenda, era tan intensa que a menudo continuaban con sus encuentros ardientes, incluso después de que el director gritara «¡Corten!» varias veces. Décadas después, el propio director Hito admitió lo que todos sospechaban. Fue una historia bastante erótica. Tuvimos que filmar escenas fuertes juntos y eso creó un clima favorable. Nos encendimos y no pudimos controlarlo. ¿Y qué pasó con Héctor, el esposo de Susana, en aquel entonces? Poco a poco se fue alejando, desapareciendo de su vida. Primero viajó a París,
luego a Sevilla y finalmente desapareció del mapa. Con él fuera del cuadro, Susana ya no tenía que regresar corriendo a casa ni mantener las apariencias. Y como la mayoría de las filmaciones eran nocturnas, lo que tenía que ocurrir, ocurrió. Para la esposa de Carlos Monzón, la historia fue muy distinta. Mercedes Beatriz García, residente de Santa Fe, descubrió el romance de su marido, no por rumores, sino impreso en los diarios. Carlos y Susana se habían convertido en la pareja más fotografiada del momento, y su relación fue bautizada como la historia de amor del año. Con el feminismo aún lejos de ser masivo, Mercedes decidió actuar por sí misma. El primer enfrentamiento se produjo en el estreno de la película, el 8 de agosto de 1974, en el cine Atlas. Mercedes aguardó afuera, encaró a Susana y la golpeó repetidamente. Antes de irse le advirtió: es solo el comienzo. La próxima vez te disparo en la cabeza. No fue sorpresa que el matrimonio de Monzón terminara poco después. Susana se mudó con Carlos a un departamento en Belgrano, pero la convivencia pronto se volvió complicada. Intentó suavizar las asperezas, incluso contratando un profesor particular para mejorar su cultura general, pero Carlos se burlaba de sus esfuerzos, mofándose en público de sus limitadas habilidades domésticas. No sabe ni hacer un guiso, ni preparar un mate cocido, pero bueno, la aguanto porque usa esas botas de tigre, esos pantalones y perfume importado. A pesar de su lengua afilosa, Susana lo defendió más de una vez. Podrá no saber cocinar ni limpiar, pero sabe de cultura, es cuestión de gustos. Estuvieron juntos 4 años, pero la relación terminó desmoronándose bajo el peso de la violencia. Una vez Susana apareció en público con un ojo morado, aunque dijo que se había golpeado con un mueble. Para 1978, tras el estreno de La segunda mujer, finalmente dijo: basta, y se alejó de Carlos Monzón, cerrando un capítulo de amor tan ardiente como destructivo. Pero la historia de Susana con Monzón no fue el final de sus aventuras. A mediados de los años 70, mientras aún estaba vinculada al boxeador, se sumó a la obra Estrellas en el Mar en Mar del Plata, junto al cantante Cacho Castaña. La química entre ellos fue inmediata. En los camarines, Cacho la besó y desde entonces comenzó un romance secreto. Una noche, mientras estaban juntos en la casa de Susana, los perros empezaron a ladrar furiosamente. Un bailarín que estaba allí subió corriendo y gritó: ¡rápido, viene Monzón! Preso del pánico, Cacho saltó por la ventana, cayó sobre el tanque de gas y luego se metió en el baúl de un auto para escapar. El romance permaneció oculto durante décadas hasta que en 2012 Moria Kazan lo reveló en vivo, en el propio programa de Susana, con Cacho sentado allí al aire. La verdad finalmente salió a la luz. Más tarde Susana admitió con su habitual franqueza: fue el único novio que no me sacó plata. Me hubiera encantado casarme con él. Mientras tanto, su carrera seguía a toda velocidad. Durante los años 70, Susana participó en unas 20 películas de bajo presupuesto, incluidos algunos westerns, que la crítica desestimó, aunque el público los convirtió en éxitos de taquilla. También continuó como vedette en revistas con títulos excéntricos como Astros las estrellas, Astros se comió un tiburón e incluso King Kong. Fue por esa época que comenzó una de las relaciones profesionales más importantes y turbulentas de su vida, su dinámica de amor-odio con Moria Kazan. Las dos divas trabajaban juntas con frecuencia, a veces apoyándose, a veces enfrentándose públicamente. La propia Moria llegó a decir: escuché algo. Susana Jiménez, mujer maravillosa del barrio Parque, casada con varios. Su rivalidad se convirtió en parte de la cultura popular argentina. Ambas también eran habituales en las comedias pícaras producidas por Alberto Olmedo y Jorge Porcel, íconos de la época. Fue durante uno de esos rodajes cuando Susana experimentó una transformación que la marcaría para siempre. Planeaba mantener su cabello colorado, pero cuando el colorista no logró dar con el tono, terminó dejándolo rubio platinado. Lo que parecía un error se transformó en destino. Ese look se volvió su sello personal y sin él, quizá nunca habría abrazado la personalidad atrevida y desmesurada que la definiría. En 1980, tras 7 años alejada de la pantalla chica,
Susana regresó con Alberto y Susana a un programa semanal en Canal 13 junto a Alberto Olmedo. El ciclo sentó las bases de lo que más adelante se convertiría en uno de los pilares fundamentales de su carrera. Los sketches cómicos que el público adoraba. Para entonces, su vida personal también ocupaba los titulares. A comienzos de los años 80, Susana inició un romance polémico con el actor Ricardo Darín. Ella tenía 34 años y él 29. La diferencia de edad les valió el apodo de Mommy y Sugar Baby. Pero el escándalo no se limitaba solo a los años que los separaban. La verdadera controversia radicaba en que Susana conocía a Darín desde que él tenía apenas 15. A pesar de las críticas, la relación duró 9 años. Incluso protagonizaron juntos la obra Sugar, donde Darín conoció a la mujer que se convertiría en su esposa. Cuando se enamoró de ella, la relación con Susana llegó a su fin. Aún así, no hubo resentimientos. Se despidieron en buenos términos, manteniendo un vínculo afectuoso y lo que ellos mismos describieron como una especie de familia extendida. En 1985, Susana rompió esquemas al posar desnuda para Playboy, convirtiéndose en la primera argentina en aparecer en la portada de la edición nacional de la revista. Ese mismo año su fama alcanzó tal magnitud que incluso tuvo su propia muñeca estilo Barbie, que superó en ventas a la original en Argentina durante meses. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en 1987, cuando nació Hola, Susana. El programa combinaba concursos telefónicos, en los que los espectadores podían ganar premios que cambiaban vidas, con números musicales y entrevistas a celebridades. Pronto se convirtió en un fenómeno nacional. Familias enteras permanecían pegadas al teléfono con la esperanza de que Susana los marcara y los pusiera al aire. Fue también en esa época cuando apareció su fan más devota, Lorna Irina Gemeto. Lorna, que había sufrido acoso escolar, encontraba fuerza en su sueño de algún día conocer a su ídola. Le escribió una carta a Susana y la estrella no solo la leyó, sino que la invitó a conocerla. Desde ese momento, Lorna la siguió a todas partes. Para 1990, Susana ya era considerada una de las mujeres más influyentes de Argentina y de toda América Latina. Incluso lanzó un álbum, una extensión ligera de su marca televisiva, prueba de que su nombre por sí solo podía vender. En 1991 firmó un contrato histórico con Tel por $1 millón al mes, convirtiéndose en una de las artistas mejor remuneradas del país. Ya no era solo la cara del programa. Susana era su creadora y jefa indiscutida, orquestando cada detalle. Su rol como entrevistadora ofreció al público momentos inolvidables, como cuando logró reconciliar en vivo a las legendarias actrices Tita Merello y Malvina Pastorino tras años de enemistad. En 1994, Hola, Susana pasó al horario central alcanzando ratings astronómicos de más de 35 puntos, con más de 3,5 millones de espectadores simultáneos. 2 años después ganó el Martín Fierro de Oro y entró en el libro Guinness de los Récords por recibir más de 20 millones de cartas de fans, tantas que le asignaron su propio código postal, 1595. A fines de los 90, una disputa con su productor llevó a que el programa se renombrara simplemente Susana Jiménez, aunque eso apenas importaba. Para entonces, su nombre por sí solo ya garantizaba el éxito. Su vida personal, en cambio, fue más turbulenta. Se casó con el exjugador de polo Humberto Roviralta, pero en febrero de 1998 el matrimonio estalló. Tras regresar de Miami, Susana lo confrontó en su casa, desatándose una pelea violenta que lo dejó ensangrentado. Su hogar se convirtió en un escenario caótico con parientes, amigos e incluso su médico entrando de urgencia. Mientras tanto, Humberto mostraba sus heridas a la prensa. Susana explicó que solo se defendió arrojándole un cenicero después de que él intentara agredirla. El divorcio se convirtió en uno de los más mediáticos de la historia argentina. Humberto se quedó con $10 millones, aunque Susana siempre insistió en que jamás habló de cifras. Él intentó atacarme. Yo solo me defendí. El episodio la dejó decidida a no casarse nunca más. Vivir separados es la verdadera madurez del ser humano, declaró. En 2006 se alejó brevemente de la televisión para viajar y descansar, pero en 2007 regresó.
atrayendo nuevamente a más de 3,5 millones de espectadores. Incluso con el paso de los años se mantuvo vigente, regalando momentos icónicos, divertidos y a veces absurdos que la mantuvieron en el centro de la escena. En 2015 volvió a sus raíces teatrales con Piel de Judas. La obra agotó entradas el mismo día de su lanzamiento y se convirtió en uno de los espectáculos más exitosos del año. Más recientemente, en junio de 2025, Susana Jiménez enfrentó una emergencia inesperada en su lujosa mansión de Uruguay que la puso en alerta. Desde hace años vive en La Mar y su gran estancia en Punta del Este, un lugar rodeado de naturaleza, silencio y pensado para la comodidad y el lujo, con su propio bosque, laguna privada y numerosos animales. Es el refugio donde la diva pasa sus días, saliendo solo de vez en cuando para cumplir compromisos profesionales, como reuniones con Telefera. Pero un día cualquiera se convirtió en fuente de angustia. Desde el interior de su enorme salón, Susana tomó su celular, encendió la cámara y documentó el contratiempo que estaba viviendo. El material llegó al programa A la Tarde, donde el periodista Luis Bremer describió la escena como terribles noticias para Susana Jiménez, una situación que la sobrepasó. Ella lo está manejando con calma, pero es lo último que uno esperaría que suceda en un país tan organizado como Uruguay. La causa, un corte de luz total y repentino en su estancia. En el video se la escucha lamentarse. Estamos en una situación de emergencia total. Menos mal que había muchas velas en la casa. No sé si me va a alcanzar el tiempo para tejer, leer o abordar otras cosas. A partir de ese momento, Susana consolidó su estatus como ícono inigualable de la televisión argentina, pero detrás de los flashes y los aplausos se escondía otra realidad. La fama le permitió acumular riqueza y lujos, pero también una sensación de aislamiento. Su vida social, aunque intensa, estaba marcada por relaciones que surgían y desaparecían rápidamente, como los amores fugaces que tantas veces la habían acompañado. Durante los años siguientes, Susana alternó entre compromisos televisivos, obras teatrales y giras promocionales. Su agenda era apretada y el tiempo para la vida personal se reducía a mínimos. Sin embargo, ella siempre encontró formas de mantenerse conectada con sus seguidores, escribiéndoles cartas, recibiendo visitas en su casa y participando en programas de radio y televisión. Su relación con el público se convirtió en un vínculo casi familiar. Muchos la consideraban parte de su hogar, como una amiga que compartía sus alegrías y sus penas a través de la pantalla. A mediados de los 2000, mientras la televisión cambiaba con la llegada de nuevas generaciones y formatos, Susana decidió reinventarse. Incorporó un estilo más reflexivo y cercano en sus programas, abordando temas que hasta entonces habían sido tabú en la televisión masiva: la soledad, la violencia doméstica, la maternidad tardía y los problemas de salud mental. Estas decisiones la convirtieron en una figura más humana, capaz de mostrar vulnerabilidad sin perder su carisma ni su autoridad. A nivel familiar, Susana mantuvo un vínculo constante con su hija Mercedes, quien creció observando a su madre como un ejemplo de fuerza y determinación. Aunque la crianza no fue fácil y estuvo marcada por viajes constantes y agendas agotadoras, siempre hubo un hilo invisible que las unió, una comunicación silenciosa que trascendía la distancia. Mercedes, adulta, reconocería años después que la educación y el ejemplo de su madre fueron fundamentales para forjar su carácter y sus propias metas. En lo profesional, Susana comenzó a expandir su marca más allá de la televisión. Lanzó líneas de productos de belleza y moda, escribió libros autobiográficos y participó como invitada en programas internacionales. Su nombre se volvió sinónimo de espectáculo y elegancia, pero también de perseverancia y capacidad de reinventarse. Muchos jóvenes de la industria la veían como un referente, una especie de mentora indirecta que demostraba que era posible mantenerse relevante durante décadas en un medio tan cambiante como la televisión. Sin embargo, no todo fue brillo. En la intimidad, Susana enfrentó desafíos inesperados, problemas de salud que la obligaron a reducir el ritmo, pérdidas de seres queridos y el inevitable paso del tiempo, que la confrontaba con la fragilidad humana. A pesar de ello, supo sobreponerse con la misma energía que la había llevado a la cima años atrás.
Su estancia en Punta del Este se convirtió en un refugio no solo físico sino emocional, un lugar donde podía reflexionar, escribir y conectar con la naturaleza, alejándose por momentos del ruido mediático que siempre la rodeó. En 2018, Susana sorprendió nuevamente al público al involucrarse en proyectos solidarios. Apoyó causas de ayuda a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, promovió campañas contra la violencia doméstica y participó activamente en programas de concientización sobre salud mental.